sobre las fortalezas y las debilidades del cacao ecuatoriano, ¿no? Destacando las propiedades, porque de verdad en el mercado internacional el cacao ecuatoriano tiene un lugar muy destacado por su sabor, por su aroma, por su calidad, por su historia incluso. Bien, dicho eso, vamos ya a iniciar nuestra primera conversación. Cuando son las 17:52, damos la bienvenida, que por favor ingrese a nuestro estudio principal el abogado Marcos Ortiz. Él es abogado de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que lleva adelante este proceso del cual hacía alusión hace un momento, además es docente universitario. Bueno, voy a hacer un pequeño antecedente para poner en contexto esto, ¿no? La Fundación Ciudadanía y Desarrollo puso un comunicado en el sentido de que tras 12 años de recibir información a cuentagotas por parte de la Asamblea Nacional y tras decenas de solicitudes de información, han sido ignoradas por la Asamblea. Y entonces decidieron acudir a la justicia y han solicitado o presentaron ya una acción constitucional de acceso a la información pública. Ese fue el primer comunicado de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. La Asamblea Nacional contestó a través de otro comunicado y dijo que la acción presentada por la Fundación se basa en una solicitud de información misma que ya ha sido entregada por parte de la Asamblea Nacional e incluso el último pedido realizado en el mes de abril del 2024. Esto no es más que un nuevo intento de ataque político a la Asamblea. Esa fue la respuesta de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que ya se produjo una sentencia el día de hoy. Marcelo Espinel, en un tuit de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, mencionó: sentencia favorable, ganó la transparencia, ganamos los ciudadanos. Entonces, por eso aquí viene a cotación nuestro invitado para que nos explique. Primero, agradecerle por su presencia aquí, abogado Ortiz. ¿Cuál es el alcance de esta sentencia o qué dice la sentencia? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Un gusto poder estar en este espacio y agradecido por precisamente la invitación. Bueno, el día de hoy tuvimos la audiencia, estaba programada para las 11 de la mañana. Se realizó de forma bastante sucinta, ¿no? Esta garantía, por su naturaleza, en todo caso, tiene como objetivo verificar que por una previa solicitud de información a la entidad pertinente, se ha cumplido o no con la entrega de información completa y que sea accesible tanto de forma física o electrónica. Lamentablemente, en cuanto a tiempos, lo que fue el sustento de la audiencia no se había cumplido con lo que establece la LOTAIB. La LOTAIB da 10 días plazo para que se dé una respuesta y 5 días de forma extraordinaria. Ujú. Eso se le mencionó al juez durante el decurso del proceso. Y en ese sentido, lo que pasó lamentablemente por parte de la Asamblea es que no se tenía una respuesta. Ujú. ¿Cuándo tuvimos una respuesta por la Asamblea? Cuando nosotros ya presentamos la acción de acceso eh, a la información pública ante el juez. La presentamos alrededor de la 1 de la tarde del día pertinente, después de que ya habían pasado los 15 días, Ujú. y en la tarde habíamos ya recibido una primera respuesta de que nos daban una información, pero hasta ese momento no teníamos una información. Subsecuentemente a eso tuvimos 4 comunicados más, incluidos del día en que presentamos la acción, Ujú. en el que se nos daba información hasta cierto punto y muchos de los anexos inclusive tenían en todo caso una lógica de imposibilidad de abrir por la forma en la que estaban comprimidos y demás. Entonces, todo esto Increíble. se puso en conocimiento del juez y el juez al momento de resolver, ¿qué resolvió? Resolvió de manera oral que se aceptaba parcialmente la acción de acceso a la información pública, se declaró la vulneración del derecho al acceso a la información pública y se ordenó la entrega inmediata, en todo caso, en el término de 10 días de la información. Ahora, perdone ¿Por que qué? interrumpa, ahí abogado, perdone que interrumpa. ¿Qué significa que aceptó parcialmente? ¿Por qué? ¿Qué sí y Eh, qué no? claro, nuestra solicitud en todo caso de reparación integral era un poco más amplia, Ujú. porque si bien la garantía como tal persigue la entrega de la información, nosotros habíamos consolidado al menos 3 elementos más. Que aparte de que nos den la información, se haga también una lógica de capacitaciones al personal de la Asamblea Ah, ok. Nacional en temas de transparencia y gobierno abierto, que es lo que en todo caso están en este caso incumpliendo, que a su vez se identifique de manera adecuada cuáles son los funcionarios que están problematizando la entrega de la Comprendo. información y que finalmente esta información, que ojo, esta información
tanto la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, desde el 2021 y desde el 2023 respectivamente, ya verifican que esto es inclusive parte de la transparencia activa, es decir, la Asamblea debe tener esa información en su portal porque así lo establece la norma, ¿no? No es información reservada ni confidencial. Por eso el juez aceptó parcialmente, es decir, este tema de capacitaciones, de identificación de los funcionarios que obstaculizan el tema, no fue aceptada, pero la entrega de la información está totalmente aceptado. Un Ajá. detalle que me parece importante mencionar tiene relación con que nosotros también invitamos a Alejandro, el abogado Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, para poder contrarrestar y tener una conversación abierta. Es decir, aquí no se trata de que poner a pelear a la gente, no, al contrario, simplemente tratar sobre la mesa estos temas que me parece que son importantes. Bueno, nunca hubo contestación a nuestros requerimientos y bueno, no sé si eso refleja un poco el silencio tradicional. Ese es otro detalle que quería mencionarlo con usted. El comunicado de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo habla de 12 años de recibir información a cuenta gotas. Es decir, ya la última gota derramó el vaso, 12 años, se demoraron mucho quizás, abogado. Sí, a ver, lo que aquí también hay que aclarar es que no es un tema político, ¿no? Mm, Lo que nosotros hemos venido persiguiendo a lo largo del tiempo, desde el año 2011, con el Observatorio Legislativo, que es una iniciativa ciudadana y que precisamente ha promovido, no en esta administración, sino en todas las administraciones del 2011, es que se transparente la información a la ciudadanía, que se conozca el procedimiento parlamentario, que se conozca el estado de la normativa, que se conozca la asistencia de los asambleístas a los plenos, a las comisiones y demás. Entonces, esa posición que ha tomado la actual administración de la Asamblea es bastante lamentable, puesto que no en ningún momento se está politizando el tema, más bien es una responsabilidad que se deriva precisamente de la aplicación de la normativa pertinente y que, como he mencionado, el trabajo del Observatorio Legislativo y de Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha sido ya por más de 12 años. Y ahora, eso, en mayor o menor medida, han colaborado las administraciones. Lamentablemente, esta administración sí ha dejado mucho más espacio respecto de la generación de información y de la entrega de la misma. ahora, en el comunicado de la Asamblea, entre otras cosas, también mencionan que la información proporcionada por la Fundación es información falsa. Me pregunto, ¿eso no amerita que ellos demuestren por qué es falsa? Porque de lo contrario no representaría una suerte de calumnia decir que un documento que están presentando es falso. ¿Quién miente aquí? Es decir, ahí me parece que hay que aclarar ese tema. Por supuesto, es un tema que hay que aclarar. Nosotros, en todo caso, mañana a primera hora estaremos solicitando la grabación para tener ese soporte respecto de lo que resolvió hoy el juez y también cuando ya nos comuniquen la sentencia de manera escrita y motivada, la pondremos en conocimiento de la ciudadanía, que por principio de congruencia precisamente el juez no puede tener una divergencia entre lo que hoy resolvió, que fue precisamente aceptar parcialmente la Ujú. acción de acceso a la información pública y que se entregue toda la información. En todo caso, para que la ciudadanía también verifique que la fundación ha actuado de forma transparente y nosotros también reiteramos en la audiencia por principio de buena fe procesal que ha existido, sí, comunicaciones parciales de la Asamblea, pero que la información no está completa. Comprendo. Ahora, claro, con el tema este de la aceptación parcial, en este caso el juez consideraría entonces que no es necesario una suerte de capacitación. Pero bueno, este llamado de atención me parece que es importante. Tal vez por iniciativa propia la Asamblea debería hacerlo. Si es que hay, si cambian el chip, porque puede ser que a través del tiempo, claro, es como que se han acostumbrado a no darle información y eso debería ser de acceso para cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Por supuesto, lo que sucede también es que hubo cambios normativos muy significativos. Tanto Mm, la Ley Orgánica de la Función Legislativa que cambió en el 2021 y más que todo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que cambió en febrero del año 2023, es decir, un poco antes de la muerte cruzada. ya. Lo que en todo caso esta adaptación institucional que se debió hacer no se ha tomado con la debida consideración y específicamente por eso es que también hay una divergencia entre la información que ha proporcionado la Asamblea y la que deben proporcionar. Entonces, esa también es otra de la problemática, ¿no? Es información precisamente que si bien en un primer momento hace referencia a una anterior normativa, hoy por hoy se deben actualizar, porque al menos la nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública abre muchísimo más el paraguas para que la Asamblea sea más transparente con la ciudadanía,
publique inclusive los atrasos de los asambleístas, los descuentos de los señores asambleístas, se tenga un portal de Parlamento abierto. Entonces, todo esto es información pública. Lamentablemente, la Asamblea no la ha implementado y en todo caso es lo que hoy aconteció. Claro, aquí se hace una interpretación, la Asamblea saca un nuevo comunicado, no sé si ya usted tuvo acceso a ello, y menciona varios puntos. Dice que la Asamblea entregó toda la información solicitada y por lo tanto actuó de buena fe. Es lo que dice la Asamblea, ¿no? Ya sabemos que no ha sido completa y que todo lo demás, ¿no? Dice que el juzgador no aceptó las medidas de reparación solicitadas, es decir, lo que usted decía sobre el tema de, de la Capacitaciones. Eso. capacitación, qué sé yo, solicitadas por los accionantes, como la petición de pedir disculpas públicas tampoco, o sanciones a funcionarios. Y tercero, dice, una vez declarado que toda la información fue entregada, pero ante lo mencionado por los accionantes de que no se puede descargar la información, se ordena que la misma sea entregada nuevamente en el término de 10 días en un formato de mayor accesibilidad. Es decir, lo que está diciendo es que no hay problema, si está encriptado, que no se puede ver, bueno, les van a mandar de nuevo para que finalmente tengan toda la información de manera libre y accesible. Pero eso debería ser, insisto, para todos, no solamente por un pedido, ¿no? Exactamente, porque es una medida de transparencia activa, es decir, debe estar en la página web institucional. Respecto del punto 2, ahí hay imprecisiones por parte de la Asamblea. A ver, Nosotros, en todo caso, no pedimos sanciones a los funcionarios, lo que pedimos es que se identifiquen a los funcionarios y que precisamente en ese marco de la reparación integral se tomen las medidas adecuadas para que se facilite que esos funcionarios precisamente actúen con medidas de transparencia. Entonces es muy diferente a pedir sanciones a los funcionarios, ¿no? Y evidentemente, eso sí hemos sido claros, ¿no? Estas otras formas de reparación integral que nos permite precisamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nosotros las pusimos como un soporte para una reparación precisamente en su totalidad de este problema. Porque no es, digamos, el fin únicamente que nos entreguen la información a nosotros como fundación, sino que esto esté abierto a la ciudadanía. ¿Cómo yo logro esa consecuencia? Capacitando a la gente que hace claro. la labor legislativa. Ahora, finalmente en este comunicado, el último de la Asamblea dice, con todo lo antes expuesto, queda demostrado, dice, que la Asamblea actuó con transparencia y que dicha acción, la que ustedes han interpuesto, no fue más que un intento fallido de atacar políticamente la imagen del Parlamento en retaliación a la demostración fundamentada de que la información publicada por este organismo, es decir, por ustedes, hace 3 semanas, sobre los registros de asistencia y votaciones de varios legisladores, es falsa, y lo ponen en letritas negras. Es decir, ellos reafirman su versión de que las informaciones, la estadística que publicó la Fundación es falsa, porque sabemos que el señor Kronfle no le hace gracia que le digan faltón, que está entre la lista de los que más faltan. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué mismo? ¿En qué quedamos? ¿Es o no real? ¿Quién miente? Insisto en esta pregunta, abogado. Claro, a ver, todos los productos comunicacionales, infografías y también informes que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo produce dentro del marco de su actuación, porque no se hace únicamente el observatorio legislativo, tienen otros espacios de veeduría como el observatorio judicial, el observatorio del gasto público y demás, siempre está contrastada precisamente en datos de las instituciones públicas. Si en su momento fue, en todo caso, un problema el publicar la infografía de cuáles fueron los asambleístas que más faltaban precisamente, Ujú, eso no es únicamente en este periodo. de Siempre acuerdo. se ha hecho ese chequeo desde el año 2011 precisamente, y siempre también los legisladores en todo caso han tenido en un primer momento esa molestia, ¿no? Porque se le dice a la ciudadanía que precisamente no están actuando conforme la representación y las funciones que tienen. Eso no es nuevo, Ujú. pero siempre ha estado en ese soporte que da la misma asamblea. Por eso a la asamblea se le dice, publiquen los datos para nosotros poder hacer un escrutinio público mucho más adecuado, mucho más sincero. Pero en ese sentido, en ningún momento ha existido información falsa porque nosotros no podemos modificar las bases de datos públicas, no son la misma asamblea las que pone eso. Lo que sí se hace en todo caso es esquematizar esa información y sacar infografías a partir de esa información. Ahora, recuerdo Eh, también que en su momento el presidente Kronfle decía como justificación por alguna de sus faltas que por el alto cargo que él ostenta y por lo importante de sus gestiones, él tenía que atender requerimientos nacionales, internacionales y por eso tenía que ausentarse, lo cual en principio
Ok, está bien, pero todo eso incluso debería quedar registrado. El señor Kronfeld no asistió porque debió asistir a una convención o hablar por vía virtual con Europa por tal tema, me explico. Entonces uno dice, bueno, sigue trabajando, pero no puede quedar en una suerte de misterio que, o que el señor diga, no, es que yo estoy muy ocupado y mis, mis ocupaciones, valga la redundancia, son tremendamente importantes y por lo tanto pues tengo que darme esa posibilidad, pero que la explique, ¿no? Precisamente eso es lo que se promueve en este caso, con esa iniciativa muy puntual del tema de las faltas a los plenos y a las sesiones de las comisiones y al CAL, porque lamentablemente la práctica ha sido que, y de hecho eso es recurrente, inclusive por ejemplo en anteriores administraciones, la presidenta de la Asamblea, en su momento la asambleísta Yori o en su momento la asambleísta Gisela, también tenían un alto grado de faltas Uch, dentro de su labor, pero es porque también tienen otras ocupaciones más allá y por eso pueden dejar encargada la presidencia. Ha claro. habido veces la presidencia queda encargada inclusive hasta los vocales del CAL, que Ujú, ellos les corresponde por el orden pertinente. Entonces, no está mal que falten y por eso no supuesto. le debe molestar a la autoridad. Lo que deben hacer es justificar. ¿Y cómo logro eso? Con transparencia, explicándole al país precisamente, ok, no fui a estas sesiones del Pleno o a estas sesiones del CAL porque estaba haciendo, no sé, un tema con el Parlatino, con algún embajador y demás, y eso Por está supuesto. totalmente justificado. Ujú. Claro, cuando alguien se molesta, cuando le piden explicaciones, ahí por allí hay que hilar fino, ¿no? Porque efectivamente si uno tiene toda la información, pues que la entreguen y ya, pero parecería que por allí hay algo que pues no quisieran que se entere la gente, no sé. Ahí ya es parte de mi elucubración como periodista de tantos años que ya uno pues más o menos se conoce estas historias políticas, ¿no? Por ahora es todo, abogado, ha sido muy interesante conocer los argumentos de la Fundación Ciudadanía, del Observatorio de la Legislatura a propósito de requerir esta facilidad de acceso a la información. Gracias al abogado Marcos Ortiz, abogado que lleva el proceso y docente universitario. Que tenga una buena tarde, abogado. Una buena tarde, Andrés. Un gusto igualmente participar del espacio. Gracias.